Bueno, hemos vuelto. Acá estamos ambas dos, Me, otra vez. me encanta. Hubo cambio de outfit, por si no se dieron Ah, cuenta. sí. Hay nueva Como, presidenta de la nación. como nos graduamos, dijimos, bueno, venimos temática nacional. Azul se Claro, trajo yo la tengo una pequeña escarapela. escarapela que tal vez se nota, tal vez no, pero ahí está. Sí, Así yo traje que la banda porque la escarapela no la tenía en mi casa. Muy mal, muy mala patriota yo, que no la tenía. Pero bueno, esta era la banda para traer. me parece increíble. Increíble. Bueno, ¿qué podemos decir? Lukács. Contanos, Azul. Lukács. Bueno, para quienes no sepan, Lukács es un autor marxista húngaro, nació en 1885, murió en 1971, vivió una buena cantidad de años el señor. Filósofo, crítico literario, historiador, múltiples vidas, se podría decir. Era todo el tipo. Él era todo. Bueno, el gran concepto de Lukács es la cosificación de la conciencia, que suena muy volado, muy estirado, pero vamos a ir bajándola. Y a mí me gustaría que vayamos intentando como identificarnos con estas cosas que decía Lukács y van a ver que es muy fácil identificarse. Bueno, la conciencia cosificada para Lukács implica un sujeto que está desgarrado, fragmentado, no tiene una visión total de lo que pasa en la sociedad ni en los procesos sociales. Tiene una conciencia inclusive dicotómica. Lukács va a hablar de la filosofía burguesa. Si alguna vez leyeron a Kant, Kant es referente top de filosofía burguesa, que vive dicotomizando las cosas. Está lo cognoscible y lo fenoménico, perdón, lo no conocible y lo fenoménico, la historia y la naturaleza, la sensibilidad y el entendimiento. Divide todo el tiempo las cosas, básicamente. Ok. No hay una concepción de la totalidad. Y Lukács va a hacer mucho hincapié en que esta conciencia cosificada ve las cosas de forma parcial y de una manera inmediata, como que se le aparecen y están ahí, y de una forma hiperespecializada. Hay toda una cuestión que, bueno, tiene que ver también por las raíces marxistas de la teoría de Lukács, que hay una fuerte impronta de todo lo que es la racionalidad calculística, que, bueno, tiene que ver por la base del capitalismo. Todo está mediado por la razón de los números, las métricas, el beneficio, el costo, la ganancia, así en cualquier ámbito de la vida. Y hay algo muy importante, en realidad hay dos cosas muy importantes. Una, en primera instancia, es que las personas, los trabajadores, los que venden su fuerza de trabajo, todos nosotros, simples mortales, vemos que nuestra fuerza de trabajo es algo que poseemos, como algo como yo tengo un vaso, tengo mi fuerza de trabajo. Y no lo percibimos como una cualidad propia y orgánica de una actividad humana, digamos. Como podría ser, no sé, comerse un sándwich de milanesa. No lo percibimos de la misma forma, básicamente. Y a su vez, esta conciencia cosificada todo el tiempo está guiada por leyes abstractas que no tienen un contenido material concreto. Es muy fácil de pensarlo con la economía, que estamos todo el tiempo, cuando hablamos de economía, hablamos, sí, porque la oferta y la demanda y todas leyes así abstractas que después en lo práctico capaz tenemos que pensar mucho más tiempo el que nos lleva a decir esa frase, en qué caso se aplica, cómo se aplica, cuál es el contenido material de una ley abstracta que nos la pasamos agarrando y llevando de un lado para otro. Y otra de las cosas que va a decir Lukács es que esta conciencia cosificada tiene un gran problema con lo histórico. La historia se le presenta como algo externo, dado, inmodificable, omnipotente, como que está ahí y como que no hay una relación muy presente de la conciencia en entender que todos los procesos fenoménicos o los sucesos que suceden en la historia en realidad son las meras consecuencias de el hombre, la humanidad y las relaciones entre los sujetos y de los sujetos con la naturaleza. No es mucho más que eso. Pero a la conciencia cosificada se le presenta como algo que es eterno, inmodificable y que está ahí. De la misma forma en que los hechos se aparecen como algo parcial y muy puntual. Una forma de poder ejemplificar esto es la famosa frase de Argentina nunca cambia, Argentina siempre igual. Bueno, eso es una lectura histórica para Lukács, es un sujeto fragmentado que no puede leer las tendencias, no puede leer los procesos, no puede leer que atrás de un hecho hay toda una cadena de procesos anteriores que explican este nuevo proceso.
también hay toda una lectura desde los hechos, desde la plena inmediatez, también en relación a esto que decía, de que no se pueden leer las causas de las cosas. Entonces tenés la contradicción andante, que es una situación de alguien que te puede decir, en esta semana pasaron 20 cosas y te nombra con hiperespecialidad e hiperdetalle qué ha sucedido en cada una de esas 20 cosas, pero después no puede tener una lectura total de la situación, no puede hacer una lectura de las tendencias sobre eso, y ni hablar que lo histórico no hace conexión ahí, digamos. La historia va a ser siempre la misma, más allá de que esta semana pasaron 20 cosas súper puntuales cada una y súper parciales, donde uno no puede meter un hilo que conecte ni hablar de lo histórico ni de las tendencias. Así, a su vez, las crisis para la conciencia cosificada se presentan como algo de me levanto y cambió el mundo, ¿qué pasó? No se entiende nada, es como algo externo que rompe y no se puede explicar a qué vino, digamos, o de dónde salió. Bueno, Lukács va a decir que esto igual no es que sale de la nada y que alguien vino y dijo, paf, conciencia cosificada, sino que tiene que ver profundamente, y en esto se nota sus postulados marxistas, en la forma de trabajo del modo de acumulación capitalista, donde, si bien cuando Lukács lo escribe, está pensando en la fábrica fordista de producción en cadena, donde cada trabajador hace una actividad muy puntual, parcial y repetitiva, donde no ve el objeto total que va a terminar de salir. Si es una juguetería, por ejemplo, el trabajador va a hacer siempre la ruedita, nunca termina de ver el auto total, orgánico y consumado. Nosotros igual lo vamos a pensar en las actividades del día de hoy, porque si no te queda como, bueno, ¿de qué me sirve si hoy en día la mayor cantidad de la población no trabaja en una fábrica haciendo autitos de juguete? Bueno, cuestión que tiene que ver con esta forma de trabajo donde todo el tiempo se hacen procesos parciales, repetitivos, hiperespecializados y muy fragmentados con lo que se realiza en el resto de la sociedad. No hay una relación de comunidad orgánica entre los distintos trabajos y a su vez con el trabajo mismo. Podemos pensar en los trabajos súper burocráticos donde se repiten siempre las mismas fórmulas sin importar el contenido. Esto es clave en Lukács, donde vos ya sabés que para cualquier tipo de situación tenés que aplicar A, B o C. No importa, no te puedes salir de A, B o C. Mismo hoy en día con la cantidad de tipos de trabajos, toda la expansión de los trabajos en las redes sociales, en el sector de la tecnoinformación, el nivel de especialización hiperparcial y fragmentado en eso, que no implica otros ámbitos de la vida. Mismo también lo podemos pensar en los sectores de servicio, por ejemplo Rappi, Uber, que es alguien que lleva a alguien o algo de un punto de referencia a otro. No hay una totalidad orgánica donde ese trabajo le haga sentido a esa persona más allá de esa acción repetitiva y totalmente abstracta que, de nuevo, sin contenido, no importa si sea hombre, mujer, niño, niña, quién es o qué, vos lo levantás de un lado y lo llevas al otro. Lo mismo con Rappi, pedido ya la entidad financiera, perdón, el lugar que sea, digamos. Bueno, y ahora, una vez que hemos repuesto esto, claramente podemos pensar en Argentina, en esta forma de trabajo, por lo tanto podemos pensar en conciencia cosificada. Ahora, ¿para qué traigo esto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a retrotraer al 2023, a cuando recién había ganado Javier Milei, que habíamos tenido 3 escenarios. El primero, el de las PASO de agosto del 2023, donde si bien había sido una elección de tercios, donde los 3 partidos con mayor cantidad de votos, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, habían sacado entre un 27 y un 30%, La Libertad Avanza había sido el partido que más votos había sacado. En octubre, si bien La Libertad Avanza sale segundo, saca 6 puntos más que Juntos por el Cambio, que ha sido la coalición durante los últimos más de 10 años que aglomeraban el bipartidismo argentino, la oposición al peronismo. Bueno, ni hablar que en noviembre le gana Unión por la Patria en el balotaje por más de exactamente 11,38%. Entonces, en ese momento, el arco, podríamos decir, del progresismo, pero inclusive de los medios de comunicación, y no digo los medios de comunicación acerosamente, sino porque efectivamente me tomé el trabajo de chequear noticias del 2023, había una situación de crisis y de no entendimiento de cómo es que había ganado Milei. La pregunta ¿por qué ganó Milei? Estaba en todos lados, no había una comprensión de cómo alguien que era un outsider de la política, que no tenía una gran militancia, no tenía una plataforma nacional
no tenía nada de todo lo que se entiende, que es el ABC de la política partidaria, había ganado las 3 formas de elecciones presidenciales, digamos, las PASO, las generales y el balotage, así, como si lo trajera el viento, digamos. Había una concepción muy fuerte de eso. Y acá es donde agarramos el concepto de la conciencia cosificada en momento de crisis. No puede entender lo que le está pasando, pero no es porque por una cosa meramente de la conciencia cosificada, sino porque es una conciencia que no puede leer lo histórico, no puede leer las tendencias, no puede leer lo que sucede. Un hecho se le presenta como algo aislado y en ese carácter de que la historia se le presenta como eterna, nunca nada pasa y no entiende la responsabilidad propia del sujeto, de la relación entre los sujetos y del sujeto con la naturaleza que hace lo que es lo histórico, ahí es donde cuando cambia algo, lo ve como, claro, acá algo cambió de forma externa, cayó sobre mí, sobre la sociedad, y nadie lo entiende. Entonces, gran parte de las explicaciones de ese momento era increíble. Yo estaba re subida a esa igual, ¿eh? Ahora yo me hago, conciencia cosificada, pero en ese momento yo decía lo mismo que decíamos todos, que es que Javier Milei había ganado las elecciones nacionales por TikTok. Por la cantidad de métricas que Javier Milei tenía en TikTok, por la cantidad de seguidores. Me cansé de ver noticias que decían, Javier Milei tiene más seguidores que Massa en TikTok. Gente que, chicos, la Pepona sacaba noticias explicando cómo se hacían TikTok y que por eso le había pegado Milei. Era increíble el nivel de delirio, pero a su vez es genial, porque era una respuesta a algo que se entendía como una crisis, que no se entendía de dónde salía, y una respuesta totalmente específica, parcial y fragmentada, como lo puede ser cómo hacer un TikTok y las métricas de una plataforma china. Esa era la respuesta que nosotros teníamos al avance y al triunfo de la ultraderecha libertaria en Argentina. Incluso antes, Increíble. en el 2015 también, el punto de por qué había ganado Macri era, ganó por Facebook. Total. O sea, ahora que lo decís, lo acabo de pensar. Como, Maravilloso. Me ganó encanta por ese Facebook. ejemplo. Me encanta ese ejemplo. Que habla de eso, la incapacidad de la conciencia cosificada, que responde a su forma de trabajo y de vivenciar el modo de acumulación y régimen de organización social que tenemos, de poder leer la historia de lo que le pasa. El presente es un misterio todo nebuloso, que ni idea. Yo siempre hago lo mismo y las cosas de alguna manera, el todo social de alguna manera sale. Nadie puede entender muy bien qué pasa, pero algo está pasando. Como que hay un poco esa idea, digamos. Y ahí yo termino un poco el análisis y para ir cerrando, a partir de un libro muy bueno que me lo prestó mi querida amiga Paloma Daraco, que es el libro que se los recomiendo mucho de Daniel Feuerstein, de la construcción del enano fascista, que hace un análisis maravilloso de las prácticas sociales que venían sucediendo en Argentina. Él se basa mucho en los años del macrismo, que él entiende que son prácticas sociales del fascismo. Después podríamos discutir si ese término viene bien para este caso, es para otra discusión básicamente. Pero lo que está muy interesante es que él resalta mucho todas estas prácticas de odio que van dirigidas a un otro que se entendió como un culpable. Y eso en el macrismo estuvo, pero para tirar hasta el techo, digamos. Todo lo que fue el movimiento Provida, que uno ya se olvida por las que ha pasado, sí. Todo lo que ha sucedido alrededor de las persecuciones de las organizaciones en barrios populares, como, no sé, la Garganta Poderosa, toda esta estigmatización que había sobre Kicillof, que se le decía comunista, como si de golpe ser comunista fuera algo malo. Bueno, ni hablar de la desaparición de Santiago Maldonado, toda la ofensiva mediático-judicial que había sobre el kirchnerismo y sobre la izquierda, el famoso cucaracha kirchnerista, toda esta endemonización que había sobre los países limítrofes y los migrantes que podían llegar a venir, toda la cuestión de la grieta. El eje del mal del cual se hablaba en ese momento. Increíble. Bueno, todos estos condimentos horribles, que no obstante estuvieron muy arriba en el macrismo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el tema de la grieta siguió existiendo, la ofensiva mediático-judicial contra los sectores progresistas, el kirchnerismo, la izquierda siguió existiendo, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, no menor. Entonces, y a su vez, dos gobiernos que no supieron solucionar los problemas estructurales de Argentina, que no es por ser Argentina, sino también que es algo que responde a una escala global de la decadencia del neoliberalismo. Entonces, teniendo este condimento de lo que ha sucedido, de los hechos, de lo fenoménico, nos retrotraemos al 2023, cuando ganó Milei, y pensar que un tipo que ganó con un discurso totalmente de odio,
que odiaba a la casta política y a los zurdos de mierda, y la verdad que se condice bastante con la lectura de Daniel Feierstein de todo lo agresivo y la violencia que ya venía sucediendo y estas prácticas sociales de odio como herramienta política que venían sucediendo en Argentina, dan una clara respuesta de cómo es que Javier Milei ganó y no la ridiculez del momento de crisis de pensar, no, es que las métricas que tiene el Jabo son increíbles. Es increíble. Me encantó pensarlo a partir de Lukács. Siento que la pertinencia que tiene para pensar estas cosas es maravilloso y me parece también muy maravilloso porque él lo pensó hablando sobre el capitalismo moderno, que era esto de la fábrica, el obrero, que a su vez hay que hacer una reactualización porque él está pensando en un caso europeo, nosotros estamos pensando en un caso latinoamericano y 102 años después. Pero bueno, no obstante, hay algo que se condice muchísimo, que es que seguimos viviendo en el capitalismo. Bueno, Total. yo lo he dado todo en esta columna. La verdad que sí, Lo he dado te ha salido todo. hermosa. Me parece que es muy ilustrativo y sin dudas coincido con tu análisis. Así que bueno. Bueno, ha sido otro viernes de Ciencias Sociales. Otro viernes de Ciencias Sociales. Para mí ya le tenemos que poner el nombre a la columna. Un viernes de Ciencias Sociales, el primer programa, siendo las dos licenciadas ya. Increíble. Así increíble. que yo creo que nos merecemos un aplauso. Nos merecemos un aplauso. Maravilloso. Y bueno, vamos a seguir con la programación del noticiero, ¿no? Totalmente. Nos vemos el próximo viernes por este mismo canal, en el mismo horario. Así que... Con más Ciencias Sociales. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por el intento de golpe de Estado de 2022. El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que, entre otras cosas, le prohibían enviar mensajes por sus cuentas de redes sociales o por las de terceros, y que también lo obligaban a utilizar tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana. Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados durante una manifestación callejera del bolsonarismo, incluyendo en las de sus 3 hijos parlamentarios, Carlos, Eduardo y Flavio, con incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial de Brasil. Esta medida representa un nuevo escalón en la crisis bilateral entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump había sancionado la semana pasada a de Moraes bajo la Ley Magnitsky, habitualmente aplicada a violadores de derechos humanos por parte del gobierno estadounidense, lo que desde el mandatario Lula da Silva fue calificado como un ataque directo a la democracia brasileña.